¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. Además, quisiéramos que nos regalaran like. Si te gusta este video, por favor, comparte con tus amigos, comparte con tus estudiantes y así podemos llegar un poco más lejos. Además, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. En este caso nos van a encontrar con el mismo nombre, Aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Sociología, Filosofía, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Historia del analfabetismo en México. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer porcentajes del analfabetismo por década. Vamos a arrancar desde el primer censo en México de 1895 y nos vamos a detener hasta el año 2020. Además, vamos a identificar los estados de la República Mexicana con mayor y menor grado de analfabetismo. Y si usted se queda hasta el final de este video, vamos a presentar porcentajes por sexo y por entidad para comparar, en este caso entre hombres y mujeres, qué porcentajes existen de analfabetismo. Dicho esto, es momento de comenzar. Y bien, analfabeta entonces vamos a entenderlo en este video como aquella persona incapaz de leer y escribir, que no puede hacer operaciones aritméticas básicas, caso por ejemplo de la suma, la resta, multiplicación, división, y que también al mismo tiempo han pasado la edad escolar sin lograr estas habilidades. Entonces en este video vamos a entender básicamente que analfabeta son aquellas personas incapaces de poder leer y escribir y que sobre todo han superado la edad para lograrlo, sobre todo en la edad temprana, en la edad de la educación básica. Y bueno, tenemos que comentar primero que en el año de 1895, en el caso de nuestro país, aquí en México, se va a realizar el primer censo en este caso de nuestro país, y se van a considerar como analfabetas aquellas personas que no sabían leer ni escribir a partir de los 6 años o más. Esto va a ser en el primer censo. Los siguientes censos van a considerar a las personas analfabetas, aquellas personas que tuvieran 10 años o más. Esto va a ser entonces a partir de los censos de 1900 hasta el año de 1980, que ahí es cuando se va a presentar el cambio, que hasta actualmente se sigue teniendo así la situación. Es a partir de 1980 cuando, como hasta hoy, será considerado como analfabeta aquellas personas que no saben leer ni escribir y que tengan 15 años o que sean mayores. Entonces esto también es un punto importante a considerar. Dicho de manera sencilla, en 1895 se consideraron a personas de 6 años o más. Los siguientes censos, a partir de 1900 hasta 1980, en este caso se consideran como analfabetas a personas que tengan 10 años o más. Y a partir de 1980, como hasta el día de hoy, se considera la edad de 15 años o más, obviamente sin saber leer ni escribir. Y bueno, presentamos esta gráfica que hicimos nosotros y que por supuesto ilustra la situación del porcentaje de analfabetismo en nuestro país dividido por censos divididos por décadas. Si ponemos atención entonces podemos darnos cuenta que en el año de 1895 el porcentaje de mexicanos que no sabían leer ni escribir ascendía a un 81%. Si seguimos observando en la misma gráfica nos vamos a dar cuenta que se va a presentar una disminución, una situación lenta. Recordemos que estamos en este tiempo bajo el gobierno de Porfirio Díaz, la dictadura de Porfirio Díaz, y entonces pasada la Revolución Mexicana podemos darnos cuenta que en el año de 1921
el porcentaje de mexicanos que no sabían leer ni escribir ascendía a un 71%. Por supuesto que este va a ser uno de los problemas más importantes a resolver. En este caso, en tiempos posteriores a la Revolución Mexicana se van a generar importantes proyectos educativos. Por ejemplo, precisamente en el año de 1922 surge la Secretaría de Educación Pública, donde pues se va a buscar precisamente como objetivo principal, en este caso, pues ayudar a las personas a ver la manera de que se comience a disminuir el analfabetismo. Si seguimos observando nuestra gráfica, nos vamos a dar cuenta que viene un cambio importante entre el año 1930 y 1940, porque es en este año de 1940 cuando tenemos ya a un 55% de la población. Dicho de manera sencilla, hace entonces 60 más 20, 80 años, en nuestro país el 55% de la población no sabía leer, no sabía escribir. Si seguimos observando, pues nos vamos a dar cuenta que va a haber cambios importantes. Uno de los más trascendentales será en el año de 1970, cuando en los censos se va a declarar el 14% de la población con esta situación. Ahí viene un cambio que nosotros tampoco pudimos entender mucho, porque es en el año de 1980 cuando hay un aumento al 17%. Y bueno, si seguimos observando nuestra gráfica, viene a la baja y ya estaríamos diciendo que en el censo del año 2020 el porcentaje de mexicanos será, de analfabetas, será en este caso del 4.7%. Por supuesto, es una situación importante para nuestro país, sobre todo porque precisamente hace 130 años, en el caso de nuestro país, pues prácticamente de cada 10 mexicanos, 8 eran analfabetas. Y bien, es importante también decir que México es un país muy grande, también es un país muy diverso, y entonces tenemos que decir que existen importantes diferencias entre, por ejemplo, la Ciudad de México y estados del norte de nuestro país, casos por ejemplo como Nuevo León, Coahuila, Sonora y Aguascalientes, que sí van a tener esta situación de un menor rezago, de un menor porcentaje de analfabetismo. Existen diferencias entre los estados. En el caso de la Ciudad de México, en el año de 2020 el analfabetismo tenía el 1.4%, o sea, un porcentaje bastante bajo, muy similar a los casos de los estados de Nuevo León y Sonora, de 1.4% aproximadamente. Y por el contrario, tendremos que darnos cuenta de, en este caso, estados como Chiapas, donde en ese mismo año 2020 el porcentaje de analfabetismo tenía un 13.6%. Y entonces con esto queda claro pues que en el caso de nuestro país, los estados que está usted observando de color verde, pues sí van a tener importante diferencia, sobre todo por la situación del grado de analfabetismo, ¿no? Y entonces tenemos ahí a los estados como Oaxaca, el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, el estado de Veracruz, con importante rezago educativo. Y bueno, ahora vamos a presentar esta gráfica también que tiene que ver con el porcentaje total de analfabetismo por entidad. Aquí por supuesto tendríamos que observar casos similares, un poco más concreto en cuanto al porcentaje de analfabetismo en el caso de nuestro país. Son datos del año 2015 y aquí pues podemos observar que tenemos ahí pues importantes grados de, digamos, analfabetismo en los estados de Guerrero, en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, por ahí también el estado de Veracruz. Y bueno, los estados que tienen menor digamos, porcentaje de analfabetismo pues son los que ya más o menos presentábamos. El caso de la Ciudad de México, el caso de Nuevo León, destaca también por supuesto el estado de Sonora. Y bien, pues esto es la situación de ver que México pues tiene esta situación de ser muy diverso y pareciera que pues al final estamos hablando de diferentes Méxicos. Ahora, por último, si usted llegó hasta esta parte del video, ojalá nos pueda regalar un like, porque es de verdad muy importante para nosotros. Y aquí tenemos la situación de porcentaje de analfabetismo por entidad y sexo. También son, en este caso, cifras, son datos del año 2015. Llama la atención, por ejemplo, el caso del estado número 15 en nuestra gráfica, es el Estado de México, donde vemos, por supuesto, que el 70%, bueno, del 100% de analfabetas que existen en el Estado de México, el 70% son mujeres.
y el 30% son hombres. Podríamos seguir observando un caso similar, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde veíamos porcentajes bajos de analfabetismo, pero sí es importante decir que cuando se presenta analfabetismo, pues tiene que ver sobre todo con el sexo femenino, porque ahí tenemos un 70% de mujeres también y un 30% de hombres en el caso de la Ciudad de México. Podríamos hablar de algunos estados que tienen, digamos, un mejor equilibrio. En el caso de Zacatecas, que es en el estado 32 en nuestra gráfica, podemos darnos cuenta que existe pues un equilibrio, porque ahí sí prácticamente la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Mismo caso, por ejemplo, para el estado 26, que es el estado de Sonora. El estado de Sinaloa también presenta esta situación. Y pues si usted revisa con calma, pues se va a dar cuenta que solamente el estado de Sinaloa tiene esta situación de tener más hombres analfabetas que mujeres, porque prácticamente pues sí tenemos esta situación, sobre todo en el caso de nuestro país. Seguimos viendo el caso de Oaxaca, por ejemplo, el caso de Puebla, que son estados que tienen esta situación de tener, pues digamos, mayor rezago o mayor porcentaje de analfabetismo, sobre todo en el caso de las mujeres. Y entonces, dicho de manera sencilla, en el caso de nuestro país, pues es lamentable y triste ver que al final existe grandes porcentajes de analfabetismo, y todavía lo peor del caso es que al final son las mujeres las que van a sufrir esta situación, porque son el mayor porcentaje de analfabetas, pues va a quedar recargado, como está usted observando en la gráfica, en el sexo femenino. Y bien, con esto le damos fin a este video, a esta presentación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, y por supuesto también muchísimas gracias por haberse suscrito a este canal. Les presentamos ahí en pantalla algunos proyectos que tenemos, por ejemplo en TikTok, y también tenemos un perfil, un podcast en el caso de Spotify. Muchísimas gracias por su atención, y nos estamos escuchando y también nos estamos viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, nos vemos, chao.